How to speak Spanish fluently. We use the listen and answer method in our Spanish stories, so you can practice Spanish speaking with each story lesson. Today, you are going to listen to a Spanish story, and you will hear many questions about the story. You should respond to the easy questions out loud. Repeat the lesson every day for 1 week. Repetition is essential to speak Spanish automatically. After you finish this lesson, you will learn Spanish vocabulary. You will practice Spanish listening, and you will improve Spanish speaking fast. Okay, are you ready? Let's get started. Hola, bienvenidos a la historia de práctica de español número 12. Había una chica. Su nombre era Emma. Ella estaba en casa. Estaba durmiendo en el dormitorio. Era una noche fría y oscura. Estaba lloviendo. Un ladrón entró en la casa de Emma a medianoche. Él quería robar el cepillo de dientes de Emma. El ladrón fue primero a la cocina. Sintió hambre. Decidió comer algo. Luego, empezó a preparar el desayuno para sí mismo. Él hizo algo de ruido. Así que Emma se despertó. Ella escuchó el ruido. Estaba asustada. Tomó su teléfono y llamó a la policía. Luego caminó hacia la cocina lentamente y vio al ladrón. Él estaba desayunando. Se miraron el uno al otro y gritaron, ¡Ah! Hello, are you enjoying the story? Please give us a like. Thank you. Emma dijo, ¿qué estás haciendo en mi casa? El ladrón dijo, solo necesito un cepillo de dientes y tengo hambre. Emma dijo, vale, toma mi cepillo de dientes y por favor, lava los platos. Cuando llegó la policía, él estaba lavando los platos. Y todos estaban felices. If you like this video and want to see more videos like it, be sure to subscribe to our channel. Thanks for watching. Okay, that is the end of our story. Let's go back to the beginning. This time, with questions. Bueno, eso es el final de la historia. Volvamos al principio, esta vez con preguntas. Había una chica. Su nombre era Emma. ¿Qué había? Una chica. Había una chica. Había un chico. No, no había un chico. Había una chica. ¿Cuál era su nombre?
Su nombre era Emma. Ella era Nicole. No, ella era Emma. Su nombre era Emma. Ella estaba en casa. Estaba durmiendo en el dormitorio. Ella estaba en la escuela. No, no estaba en la escuela. ¿Dónde estaba ella? Ella estaba en casa. ¿Qué estaba haciendo ella en casa? Ella estaba durmiendo. Estaba durmiendo en el dormitorio. Ella estaba viendo la televisión. No, no estaba viendo la televisión. Ella estaba estudiando inglés. No, no estaba estudiando inglés. Ella estaba durmiendo en su dormitorio. Ella estaba durmiendo en el cuarto de baño. No, no estaba durmiendo en el cuarto de baño. ¿Dónde estaba durmiendo ella? En el dormitorio. Ella estaba durmiendo en el dormitorio. Era una noche fría y oscura. Estaba lloviendo. ¿Hacía calor o hacía frío? Hacía frío. Hacía sol. No, no hacía sol. No era un día soleado. ¿Cómo estaba el tiempo? Bien, era una noche fría y oscura. Estaba lloviendo. Estaba nevando. No, no estaba nevando. Estaba lloviendo. Un ladrón entró en la casa de Emma a medianoche. If you want to complete your practice of this story, you can go to learnspeakingspanish.com and download the audio lessons of the story. So you can practice Spanish whenever and wherever you want. Just listen to our short stories and answer the easy questions out loud. You will improve your listening and speaking skills fast. And that's it for now. See you at learnspeakingspanish.com.